Hola, continuamos con el parágrafo 207. Este parágrafo señalábamos al final del anterior, de lo que va a hablar es de la dignidad, del honor por pertenecer a un estamento. No tanto porque el estamento tenga algo que en sí mismo llene de orgullo, por así decirlo, al miembro de ese estamento, al particular, sino más bien porque en la pertenencia a un estamento, no, de estas tres maneras, digamos que hemos visto, te pone en juego la realización del individuo mediado por lo universal. En ese sentido es necesaria esta pertenencia y no debe haber dice Hegel, no debe de haber una especie de rechazo por una especie de prevalencia o de preeminencia del aspecto particular, ¿no? De este derecho de la particularidad. Sin más, comenzamos a ver qué es lo que dice Hegel, ¿no? Escribe, el individuo se da realidad efectiva solo en tanto que entra en la existencia concreta en general, por lo tanto en la particularidad determinada, es decir, no la particularidad en general, sino una particularidad que tiene un contenido, en este caso determinado por el estamento, ¿no? Y bueno, dice, y se limita con ello exclusivamente a una de las esferas particulares de la necesidad. Encuentra una manera de satisfacer sus necesidades particulares y encuentra también una manera de hacerlo en la sociedad civil, en una de esas tres maneras, ya sea inmediata, reflexiva o posicionándose en lo universal, ¿no? La disposición de ánimo ética en este sistema es por consiguiente, dice, la rectitud y la doctrina del estamento, para hacerse miembro de uno de los momentos de la sociedad civil y mantenerse como tal, ciertamente por su determinación propia y por su actividad, por su diligencia y habilidad, cuidando de sí solo por esta mediación con lo universal y siendo asimismo, y lo pone subrayado, reconocido por ello en su propia representación y en la representación de los otros, de los demás. Concluye escribiendo, la moralidad tiene su lugar propio en esta esfera, donde domina la reflexión del individuo sobre su propio obrar y la finalidad de las necesidades particulares y del bienestar, y donde la contingencia en la satisfacción de las mismas convierte también en deber una ayuda contingente e individual. Lo que habría que destacar acá es este aspecto de la rectitud, porque me parece que lo que está en juego ahí es no solamente ya la satisfacción de las necesidades, ¿no? Ya no es únicamente buscar las maneras en las cuales uno tiene que vivir, ¿no? Sino que también, como hay diferencias estamentales, cada una tiene su propia lógica, cada una tiene también sus mecanismos de resolución de problemas, por así decirlo, ¿no? No es lo mismo, no exige lo mismo, por ejemplo, pertenecer a los distintos momentos del estamento de la inmediatez, ¿no? Porque ahí rige, por ejemplo, la forma de la relación con la ley, una ley que no necesariamente tiene que estar tan rígidamente puesta con los mandatos, por ejemplo, familiares o de la comunidad. No es lo mismo eso que, por ejemplo, las exigencias propias de los miembros del estamento de la producción independiente, ¿no? Porque ahí se promueve los fines egoístas, ¿no? Siempre y cuando se respeten los acuerdos, etcétera. Eso, por ejemplo, no está en el estamento de la universalidad, ¿no? Allí, por supuesto, que siguen siendo individuos y siguen teniendo fines privados, pero no está bien visto que estén buscando solamente satisfacer sus fines particulares, ¿no? Entonces, cada estamento tiene su propia doctrina, como dice, hay una rectitud y una doctrina del estamento. La rectitud es el estar, el actuar de acuerdo a esa doctrina, ¿no? Y cada una, por supuesto que en cada forma específica va a haber contenidos precisos, pero para hablar en general, no es lo mismo las determinaciones, las exigencias de la inmediatez, de la reflexión y de la universalidad, ¿no? En el caso de este parágrafo hay una nota y un agregado que nos pueden ayudar a ver qué más nos tiene que decir Hegel respecto a esto, ¿no? Porque aquí no se trata de una especie de necesidad que podría evitarse, ¿no? O de una exigencia que podría evitarse más bien. No se trata de que hay estamentos, pero si no hubiera, no habría problema. Acá el asunto es que, como dice Hegel al principio del parágrafo, el individuo se da realidad efectiva solamente cuando se determina como particularidad.
Y esas formas, en general, en la modernidad, están vinculadas a forma de diferencias estamentales, ¿no? Entonces leemos la nota que dice lo siguiente. El hecho de que el individuo se resiste al principio, especialmente en la juventud, ante la representación de decidirse por un estamento particular y considere esto como una limitación a su determinación universal y como una necesidad meramente externa, reside en el pensar abstracto, que permanece adherido a lo universal y por lo tanto a lo no efectivo, y reconoce que para existir el concepto en general entra en la diferencia entre el concepto y su realidad, y con ello en la determinidad y particularidad, y que sólo así puede adquirir realidad efectiva y objetiva. Aparentemente en esta época, y supongo que no únicamente, había una discusión entre los jóvenes porque determinarse, es decir, darse un contenido, por ejemplo, pertenecer a un estamento o a otro, aparece como una limitación, ¿no? Si determinamos algo, lo estamos limitando. Y en efecto, él va a decir, y es cierto, ¿no? Cuando un particular se determina, en efecto, se está limitando. Cuando carece de determinación, es pura posibilidad, pura potencialidad, ¿no? Imaginemos que alguien en particular, alguien muy joven, que no se ha determinado, que aún no ha escogido cómo va a ser su vida en la sociedad civil, en sus tres momentos de inmediatez o reflexión o universalidad. Por supuesto que allí, si no se ha decidido aún, si no ha tomado un camino, aparece como rico en posibilidades, ¿no? Puede ser lo que quiera, ¿no? Se suele decir, puede ser lo que tú quieras, se le dice al niño o a la niña, ¿no? No hay límites, tú puedes ser lo que tú quieras, desde astronauta a presidente, una gran científico o científica. Por supuesto que entonces, en ese sentido, cuando alguien decide, pues voy a ser X o voy a intentar ser Y, por supuesto que está quebrando o está rompiendo, se está diferenciando, se está alejando de todas las otras posibilidades, de todas las demás potencialidades. En ese sentido, entonces, se ve como una pérdida el hecho de que me decidí a ser, no sé, dentista, ¿no? Entonces ya perdí todas las posibilidades de ser otras cosas, ¿no? Pero además, en esta época hay una especie de grupos reaccionarios que todavía están atados a las formas aristocráticas y que divulgan la idea de que es de gente poco digna, ¿no? Determinarse, ¿no? Que se tiene que poder mantenerse en esa separación de lo mundano, ¿no? Ante esa opción Hegel dice, no, pues es que no hay otra, ¿no? O sea, se tiene que uno determinar, ¿sí? Se tiene uno que limitar, porque si no, no se da una realidad efectiva, ¿no? En efecto, es una limitación decidirse por ejemplo, por pertenecer a un estamento o a otro, pero al mismo tiempo es también la realización, ¿no? La realización de una particularidad determinada, ¿no? Decidió ser dentista y en efecto es dentista, o comerciante, o funcionario, va a decir Hegel, bueno, y está dando realidad efectiva a un tipo de relación de lo particular con lo universal. No es la única, no es la mejor, bueno, eso depende de que decida cada quien, qué es mejor o qué es peor o qué no lo es, pero lo importante es que haya una realización, una forma realmente existente de relación o de mediación entre lo particular y lo universal, ¿no? Hay que, dice Hegel, entonces, determinarse, sí, eso implica pérdida, pero también implica una ganancia, ¿no? Ser efectivo, ser existente de manera efectiva, ¿no? Concluye con algo por el estilo en el agregado, ¿no? Escribe Hegel, con la expresión de que el hombre debe ser algo. Bueno, no Hegel, estos son los agregados de la edición de Gans, ¿no? Agregado, con la expresión de que el hombre debe ser algo, entendemos que debe pertenecer a un estamento, pues ese algo quiere decir que es algo sustancial. Un hombre sin estamento es una mera persona privada y no está en una universalidad real. Contrariamente, el individuo puede tomarse en su particularidad por lo universal y suponer que si entra en una clase o en un estamento, se entrega a algo inferior. Esta es la falsa representación que cree que cuando algo conquista una existencia que le es necesaria,
por ello se limita o se pierde, ¿no? Que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Como si por realizarte en el mundo has perdido efectivamente todas las posibilidades que tenías ante ti, ¿no? Pero esas posibilidades justamente, por ser mera posibilidad, carecen de existencia, ¿no? Y no pueden realizarse todas, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que determinarse, que implica dos cosas: o renunciar a las demás posibilidades inexistentes, y por otro lado llevar a efectividad esa determinación que se ha elegido, ¿no? Entonces, como vemos en este parágrafo 207, hay dos grandes momentos: el momento del honor, digamos, de la pertenencia al estamento, y ese honor se justifica por esta mediación de lo particular en lo universal, mediante la efectuación, mediante la realización efectiva de una elección, de una determinación. Y adicionalmente, algo a lo que tal vez no le pusimos demasiada atención era este aspecto de la moralidad que decía al final del parágrafo propiamente dicho, porque lo que decía Hegel ahí es que acá también se daba concreción a la moralidad, ¿no? Porque si bien la moralidad es una relación puramente subjetiva, como se vio en toda la sección de la moralidad, también es cierto que los contenidos no vienen de ningún lado, ¿no? Y muchos de esos contenidos tienen su fuente en lo que Hegel llama acá la doctrina del estamento, ¿no? Las exigencias de cada estamento, ¿no? Entonces me parece que acá se pueden decir muchas cosas, se pueden encontrar también una manera más determinada de ver cómo los mandatos, digamos, morales también encuentran su función en la relación con el estamento. Y esto es así porque, si bien los fines del estamento parecen venir de fuera, el hecho de que se haya elegido pertenecer a un estamento también hace o produce una relación distinta con esa doctrina de los estamentos, ¿no? Entonces, como se ve en esta parte de la eticidad, vemos como no es nada más una especie de recuperación de la economía política de la época, sino que allí está introducida también una relación entre el sujeto y lo universal, la eticidad. Estamos por concluir ya esa sección denominada el patrimonio, pero nos resta un parágrafo donde simplemente se va a enunciar esa transición hacia el siguiente momento, que es la administración de justicia. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.